La Iglesia Casa Segura te invita a compartir un mensaje de parte de Dios para edificar tu vida. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como se zarandea el trigo. Pero, lea conmigo el verso 32. Yo he rogado por ti. ¿Para qué? Que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Háblale a tus hermanos. Comentale a los tuyos las cosas que están sucediendo. Y es por eso que como iglesia, como pueblo de Dios, debemos dar testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida. Amén. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Pedro recibió otra palabra de Cristo. Le dijo: yo te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. El tema principal aquí, hermano, es que Jesús es el único que ruega por nosotros delante del Padre. No es María, no es José, no es Seferino Namuncurá, no es la difunta Correa, no es San la Muerte, es Jesús. Seguirá siendo siempre Jesús, el intercesor, el que ruega por nosotros. Él lo dijo en otro espacio de la Escritura, diciendo: Padre, lo que tú me has dado, quiero que estén conmigo. Señor, los que tú me diste, esos quiero que estén conmigo. Por eso es un privilegio pertenecer al cuerpo que es la iglesia y no amputarnos del cuerpo, sino permanecer en el cuerpo. Amén. Porque son los que Jesús quiere a su lado. Pedro pasó todo un proceso. Pedro era a veces rápido en las palabras. Pedro era muy temperamental. Algunos le llaman, ¿no es cierto?, que era muy sanguíneo. Entonces, este Pedro, hermano, respondió de una manera tan rápida algo que no sé si tú y yo nos atreveríamos a decir. Pero él, en esa vehemencia y en ese ámbito ahí de mucha euforia, y es ahí donde a veces cometemos el error, cuando alguien manipula los sentimientos, nosotros en esa euforia decimos: te voy a seguir hasta la muerte. No solamente Jesús, voy a ir contigo a la cárcel, sino voy a ir hasta la muerte. Y Jesús lo miró diciendo: si supieras la muerte que me espera, no dirías estas barrabasadas que está diciendo. Antes que llegue la madrugada, depende, ¿no es cierto? El gallo canta. ¿A qué hora canta el gallo? ¿Qué pregunta, pastor? Usted que abre un solo ojo, ¿no es cierto?, a las 11 de la mañana, dice: ahí cantó el gallo para mí. Generalmente cuando nos quedamos dormidos, se me durmió el gallo. El gallo canta muy de madrugada, antes que el sol salga. No es tan verdadero, ¿no es cierto?, que el gallo va a cantar cuando sale el sol. Canta mucho antes. Pedro, hermano, no entendía absolutamente nada, porque en los procesos muchas veces el ser humano no entiende lo que Dios quiere hacer. Es un mito aquellos que dicen: yo entiendo el proceso de Dios. Mentira, no entiende nada hasta que el proceso de Dios comienza a terminar y se ve el producto terminado.
Es un engaño que querramos, hermano, decir, yo entiendo a Dios, no, esto que me está pasando. Hay que pasar procesos. Ayer en la mañana estuve en el centro oncológico visitando a un hermano, un amigo, y en un proceso muy difícil, casi en una etapa terminal, él todavía sigue sosteniendo su fe. Hay que estar en esos momentos. Muchas veces el ser humano está alegre cuando recién cobra el sueldo, está contento cuando lo ascienden en su trabajo, está alegre cuando recibe visitas y su casa se llena ahí de alegría y ruidos. Pero cuando hay procesos difíciles, qué difícil es sostener la fe. Es muy difícil sostener que amamos a Dios y que le decimos amén a ese proceso. Muchas veces nosotros nos gloriamos en los momentos alegres, tristes, esos momentos donde hay fiesta, donde está todo bien. Pero en los momentos difíciles, hermanos, somos tendientes, primeramente, a perder el sentido del humor. Segundo, hermano, a volvernos realmente una persona muy irritable. Cualquier cosita nos saca del eje. En cualquier momento, hermano, actuamos o decimos cosas que después nos lamentamos. Pero Pedro, ahí parecía que diciendo esas cosas, él iba a demostrar que era un seguidor fiel. Entonces Jesús, hermano, ya anticipándose, porque el profeta más grande que tenemos es Jesús. Demos gracias a Dios por ello, amén. Si usted tiene que mirar a un profeta, no mire tanto los que hay en la tele, los que hay en las redes sociales, mire a Jesús. Jesús dijo antes, porque Él habla antes que sucedan las cosas, ¿no? El verdadero profeta va a hablar siempre antes, nunca después. Jesús dijo, mira Pedro, está bueno lo que vos me decís, fue una charla muy íntima, un diálogo con Él, pero antes que el gallito cante, vos me habrás negado. Y le dijo hasta 3 veces. Entonces le dijo la hora, el lugar y cuántas veces él iba a renegar, iba a renunciar en cierta manera. Entonces, el propósito es que, así como Pedro recibió una palabra de esperanza y de fe, en esta mañana nosotros también podamos decir, Señor, creo que esa palabra viene para mí. Amén. Según se desprende del texto, Pedro no se conoce a sí mismo. Una persona que se conoce a sí mismo no va a decir cosas al extremo. No se va a comprometer mucho más allá de lo que pueda hacer. Es una locura decirle sí a todo sabiendo que no lo vas a poder hacer. Pedro no se conocía a sí mismo. ¿Y en qué nos basamos? En ese mismo punto en que él sobrepasa los límites de sus fortalezas y debilidades. Él sobrepasa los límites diciéndole, Señor, si es necesario, voy a ir contigo a la cárcel, voy a ir contigo a la muerte. Aunque hay muchos fanáticos, ¿verdad? Días atrás veía una serie un poco vieja, pero veía los famosos kamikazes. En la Segunda Guerra Mundial, muchos soldados japoneses, ellos proclamaban dar la vida por su nación. Y ellos daban la vida por su nación. Y en unos aviones no muy grandes, muy pequeños, ellos se inmolaban con avión y todo, cosa de destruir algún objetivo, llámese casas, llámese barcos, lo que sea. Con su propio avión y ellos dentro de ese avión, ellos daban la vida por su nación. Es un límite de fanatismo realmente tremendo. Y Pedro estaba superando esos límites entre las fortalezas y las debilidades. Por eso es que comete grandes errores por no conocer los límites. ¿Cuánto dicen, Señor? Esta palabra es para mí. ¿Lo puede decir? Muchos de los errores que cometemos, hermanos, es porque no vemos los límites. Número 2, la buena noticia es que Dios nos conoce completamente a todos y cada uno de los que estamos aquí.
Dios conoce las ventanas de nuestras vidas. Dios conoce las áreas públicas. Dios conoce nuestras áreas ciegas. Dios conoce nuestras áreas privadas. Dios conoce, hermano, aún hasta el área del subconsciente, donde depositamos cosas allí que pareciera que hemos olvidado, pero ahí están. Dios conoce cada una de las áreas de nuestras vidas. Así todo, a pesar de la forma de ser de Pedro, Él lo amó hasta el final. Y en ese pasaje de Lucas, otros más, que no tenemos tiempo de enumerarlo, sino que le vamos a dar tarea para que usted lo busque en su casa, no crea que le vamos a dar todo el pastel servido. Usted va a tener que también leer su Biblia en su casa. Vemos 8 escalones de la caída de Pedro, pero vamos a ver los 8 escalones de la restauración de Pedro. Amén. Nunca, hermano, la Biblia va a dejar algo incompleto. Dios nunca va a dejar algo incompleto. Dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, ¿cuántos creen? Dios la va a terminar. ¿Puede decir amén? Amén. ¿Lo cree? Repite conmigo, el que comenzó la buena obra, la va a terminar. Amén. Le damos un aplauso a Él. Ocho escalones. Alguien me dijo en estos días, ¿no es cierto? Estaba bajando de mi edificio y me olvidé los últimos 3 escalones. Y los últimos 3 escalones los hice así como una plancha. Después tuve que pedir ayuda, que me levantaran. Entonces, cada escalón, hermano, iba haciendo que Pedro descendiera cada vez más. El primer escalón que lo llevó a descender, hermano, es la confianza demasiada en sí mismo. Una demasiada confianza en sí mismo hizo que Pedro, primer escalón hacia abajo. Porque tenemos que confiar en Él. ¿Cuánto dicen amén? ¿No? Jeremías capítulo 17, ¿no es cierto?, nos dice que maldito el hombre que confía en otro hombre, bendito el hombre que confía en Dios. En segundo lugar, cuando tenía que velar, Él durmió. Jesús los invitó a un ayuno, los invitó a una noche de vigilia y mientras Jesús estaba allí orando, clamando, gimiendo, hermano, velando, los discípulos estaban... Entre ellos estaba Renzo, Juan, Miguel Echegaray, todo estaba. En vez de velar, ¿qué hacía? Dormía. En tercer lugar, hermano, el tercer escalón es la reacción que él tuvo de una manera muy carnal. Cuando él dijo, Señor, yo te voy a acompañar hasta la cárcel. ¿Cómo sabía Pedro que Jesús iba a ir a la cárcel? Yo te acompaño hasta la muerte. Es una reacción poco espiritual. Cuarto, dijimos, cuarto escalón. Él siguió en cierta manera, pero ya de lejos. Si usted conoce a alguien que sigue y dice seguir a Dios, pero está lejos, dígale, me parece que estás cometiendo el error de Pedro. ¿Conoce a alguien que dice, pastor, yo sigo a Dios a mi manera? Lo escucho en la radio. En estos días me encontré con un montón de gente, hermano, que yo no registraba. Y alguien me conoció por la voz. Salió debajo de un auto y dice, yo conozco esa voz. Más conocido que la ruda macho. Entonces, lo siguió, pero de lejos. La falta de compromiso es tan grande, hermano, más en este tiempo, que mucha gente pensando que tiene un ministro web en la computadora, en el iPad, tiene su librito, tiene su música cristiana, ya piensa que tiene todo su altar ahí. ¿Sabe cuántos cristianos no tienen altar hoy con imágenes? Yo viví en un hogar, hermano, muy religioso, donde había imágenes de todos colores. Grandota, tamaño chiquito, tamaño mediano, small, más chiquitito. Había un altar ahí, hermano, lleno de velas y cosas. Y muchos cristianos arman su altar también,
¿no es cierto? Tengo la radio cristiana, tengo la Biblia a este lado y el mate, infaltable, pastor, el mate. Ponga que me falte cualquier cosa menos el matecito. Y nos llenamos de aire después. No, pero es bueno hidratarse. Es bueno hidratarse, ¿no es cierto? Pero hasta cierto punto. Más si no tiene un baño cerca. El altar ahí, hermano, con todas esas cositas, y ya piensa que está bien. Y es bueno que haga eso, pero nunca deje de congregarse. El cuarto escalón de Pedro fue seguirle, pero de lejos. Jesús iba camino a la pasión, al martirio, y Pedro lo iba siguiendo allá de lejos, ¿no es cierto? Ay, parece que va a mitad de cuadra. No, le salgo por el otro lado, ¿viste? Allá viene Jesús. Él parecía que Jesús no lo veía. Él creía que en medio de la multitud Jesús no lo veía, pero Jesús iba siguiendo los pasos. Y Jesús escuchó cuando lo negó la primera vez. Y Jesús escuchó cuando lo negó la segunda. Y él dijo, a ver, ¿dónde está el gallo que preparé yo? Cuando lo niega la tercera vez, hermano, ahí canta el gallo. Pedro se dio cuenta que lo que le había dicho Jesús justamente fue lo que sucedió. El quinto escalón, hermano, no solamente se sentó, sino que se mezcló con los impíos. Tú puedes tomar un café en la peatonal, puedes estar con alguien, hermano, y está bueno que hagas relaciones públicas, pero no te mezcles. Cuida tu posición, cuida tu fe. Si hay alguien que está clamando por nosotros, hermanos, y está rogando por nosotros, es para que no nos falte la fe. El sexto escalón, hermano, él se escondió detrás de una falsa, hermano, palabra, de un falso promesa. Él la usó como escudo y, hermano, de esa manera parecía que iba zafando. El séptimo, él llegó a maldecir, hermano. Qué tremendo. Pastor, un discípulo. Él llegó a maldecir, porque ya había entrado en un plano carnal tan difícil de volver al plano espiritual. Llegó a maldecir y el número 8, que era el más bajo, llegó a negar al Señor y lo hizo en 3 oportunidades con diferentes personas. O sea que diferentes familias se enteraron de un discípulo que estaba renunciando a su llamado, renunciando a Dios, renunciando, hermano, al propósito. Pero así todo, el Señor no lo dejó librado a la suerte, no lo dejó librado al azar. El diablo espera, hermano, que uno se aparte cada vez más y más de Dios. Y muchos se alejan de la iglesia y aún de Dios, pensando que todo va a seguir igual, pensando que Dios va a ir con ellos, ¿no es cierto?, ahí pirateando por donde vayan. Alguien dijo que el Señor lo espera justamente en el lugar que vos lo dejaste. Entonces Pedro descendió y descendió y se fue, hasta que empezó, hermano, la restauración. ¿Cuántos lo creen? En el nombre de Jesús. Lo primero que él hizo, hermano, allí en el verso 32 que acabamos de leer, era justamente la intercesión de Jesús. Jesús oró por él, intercedió por él. Entiendo que hay muchas personas que hoy están en la iglesia a causa de la intercesión de su esposo, su marido, su compañero o de su esposa, según el caso. Hay jóvenes que están en una congregación por la intercesión de sus abuelos, de sus madres. En este caso, Pedro comenzó el escalón número 1 hacia arriba, hermano, volviendo bajo la intercesión de Jesús. Jesús lo miró y vio a un hombre muy entristecido, porque el alejarse de Dios, hermano, trae cada vez más tristeza y dolor.
Esto no me lo han contado, lo he visto, como también usted habrá visto personas, porque lejos de Dios es imposible. Ya se pierde el gozo, se pierde la alegría, se pierde el estilo de vida, se pierden un montón de cosas. Entonces Pedro vio a un hombre entristecido, no alegre. El tercer escalón fue cuando Pedro recordó las palabras de Jesús. En un momento dado, hermano, vino a su memoria. Por eso hablábamos recién del subconsciente. Había una siembra en ese corazón que el diablo no pudo destruir. Él recordó esas palabras, esa enseñanza, recordó los viajes con Jesús, recordó estar al lado del ministerio del más grande. En cuarto lugar, el cuarto escalón que lo llevó a la restauración fue cuando él lloró amargamente. Al oír al gallo cantar, él lloró de tal manera, hermano. Y para que un hombre llore, usted sabe que la cosa debe ser muy crítica, muy difícil. En quinto escalón, hermano, Pedro corrió al mejor lugar, que es el refugio de Jesús. Nunca corras detrás de otro hombre, de otra mujer. Corre al refugio de Dios. Hay personas, hermanos, muy, muy especiales que quieren saber de tu vida íntima solamente para después comerte el cuero como el vacío que comimos ayer en la parrilla. Entonces, el sexto, hermano, escalón fue cuando Pedro permaneció a solas con Jesús, porque a nadie le interesa tu situación, solo a Dios. Cuando te encuentres con alguien que te dice, bueno, a ver, Juanita, contame, yo prometo ser una tumba. No se lo digo a nadie. Ahora, después lo publico en las redes. Acércate a Jesús, solo a Él. Amén, solo a Él. Él tiene el poder para perdonar, para libertar, para restaurar, solo Él. El escalón número 7, hermano, ya Pedro estaba levantando su cabeza, ya estaba saliendo adelante. Y en un momento dado, él, hermano, sintió la restauración de Dios, sintió el abrazo de Jesús y le encomendaron una tarea especial. Y el escalón número 8, hermano, de restauración, justamente tiene que ver con el cumplimiento de esa misión, de ese propósito. Acompáñame a Hechos 2, 14. Y nos vamos a encontrar con un Pedro ya restaurado, un Pedro que había pasado todo un proceso, que había sufrido también la pasión, la muerte, pero estaba disfrutando la resurrección. Y ya Cristo no estaba. Sobre él cayó el peso de toda una responsabilidad tan grande. Y en su primer discurso, porque hay algunas Biblias que tienen un subtítulo, donde habla del primer discurso de Pedro, o sea, la primer prédica pública, porque hasta ese momento habían estado hablando entre ellos, el grupo VIP, ¿no es cierto?, con los demás discípulos, con Jesús, pero ya un hombre lleno del Espíritu Santo, ahora solo, se levantó en una plataforma y comenzó a predicar su primer gran mensaje, que eso movió el corazón y trajo la conversión, hermano, de nada más y nada menos que de 3.000 personas. ¡Wow! Le damos un aplauso a él. Amén. Miren lo que Dios puede hacer. Aleluya. Lo que Dios puede hacer con una persona que se deja enseñar. Lo que Dios puede hacer con una persona que se deja moldear. Yo no sé si esta palabra está hablando a alguien en esta mañana. Si tú has querido crecer a tu manera o servir a Dios a tu manera, quiero decirte que Dios tiene un molde, un formato, y tienes que entrar en ese plan de Dios.
No es a tu manera, es a la manera de Dios. Pedro dice, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, hablando de los que estaban llenos del Espíritu Santo como él, sino dice, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, hermano, muy temprano, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y empezó a citar, hermano, una palabra profética. Él trajo al presente una palabra del ayer diciendo, aleluya, en los postreros días, ¿lo lee conmigo? Dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Lo puede creer usted? Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y también profetizarán. Yo creo que vienen esos días tremendos en el nombre de Jesús, y daré prodigios. Aleluya. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Levante su voz conmigo una vez más en el verso 21 y todo, diga todo, más fuerte, todo aquel que invocar el nombre del Señor, esa persona será salvo. Aleluya, será salvo. Amén. Amén. En este día, hermano, hay un llamado de Dios sobre muchas personas. Y usted sabe que es así. Todos aquellos que tienen ese llamado de Dios y saben que van a terminar sus días como un predicador, como una predicadora, no solo aquí en esta ciudad, o Dios los puede llevar a otra provincia o a otra nación. Por favor, ponete de pie ahí donde estás. Puedes decirle: Señor, yo sé que tú me has llamado, me marcaste de antes de la creación del mundo. Tus ojos, Señor, fueron puestos aún en el vientre de mi madre. Gloria a Dios. Aleluya. Aquellas personas que dicen: Señor, yo creo que tú me has llamado para ser una voz que clama, una voz, aleluya, que va a pasar por procesos de dolor, que va a cometer errores, que va a cometer muchas falencias, pero que va a ser restaurado por Jesús, que va a ser levantado por el Señor, que no sé si acá hay alguien que cree en esta mañana y dice: Señor, sé que tú me vas a llevar a diferentes niveles, no solamente al nivel humilde del ser humano, sino también a la clase media. Me vas a llevar a lugares donde hay personas de mucho renombre, de mucho poder adquisitivo, porque tú me has preparado para estar en esos niveles. Si alguien lo puede creer, diga: Señor, creo en el nombre de Jesús que viene palabra de Dios, llenura del Espíritu Santo, gloria a Dios, y vamos a proclamar tu palabra. Y todo aquel que, aleluya, se acerca y confiesa que Jesucristo es el Señor, esa persona será salva. Amén. Hasta aquí compartimos una palabra para edificar tu vida. Desde la iglesia Casa Segura. Síguenos en las redes sociales. Hasta un próximo encuentro.